Kerem Bürsin, contraataque a Hande Erçel. ¿Y la razón detrás es más turbia de lo que pensamos? Prepárense para el salseo del día. Esto está que arde, señores. Se ha liado parda en el mundo de las estrellas turcas, y todo apunta a un supuesto enfrentamiento entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? Porque lo que vemos en redes sociales a veces es solo la punta del iceberg, ¿verdad? Hace poco veíamos a Kerem en un evento y zas. Preguntitas sobre Hande. Y su respuesta, bueno, no fue precisamente la de un ex enamorado. Se le notaba cortante. Directo. Como si quisiera zanjar el tema de una vez por todas. Y no solo eso, ha habido un par de movimientos en redes sociales que han levantado muchísimas cejas. Gestos, likes, un follops, el lenguaje de los famosos a veces dice más que 1000 palabras, y aquí parece que hay mucho que decir. Ahora, ¿por qué este cambio de actitud tan repentino? Porque hasta hace poco parecían llevarse genial, incluso después de su ruptura. Se enviaban mensajes de apoyo, comentaban sus fotos, era la pareja ideal, ¿no? Pero esto es otra historia. Para ser honestos, yo creo que lo que está pasando tiene miga. No es una simple discusión de expareja. Muchos dirán que es simplemente que cada uno ha rehecho su vida y ya no hay conexión. Normal. Pero yo sospecho que hay algo más, algo que no nos están contando. Y es que he estado indagando, hablando con gente que sabe, y parece que el tema del supuesto distanciamiento va más allá de una simple decisión personal. Se rumorea, y ojo, son rumores, pero con bastante peso, que hay proyectos profesionales de por medio. Sí, han oído bien. Parece ser que sus caminos laborales podrían estar cruzándose de una forma, un poco incómoda. Imaginen que ambos están interesados en un mismo proyecto importante, o que uno de ellos ha conseguido algo que el otro quería mucho. En este mundillo, la envidia y la competencia existen, y mucho. Y si encima hay sentimientos del pasado revoloteando, la cosa se complica. Otra teoría que circula, y que me parece súper interesante, es que uno de los dos podría estar intentando hacer una jugada maestra para relanzar su carrera. Quizás este enfrentamiento es más una estrategia de marketing que una realidad. Crear polémica, generar expectación. ¿Quién sale ganando con esto? A veces, un poco de drama vende más que una docena de éxitos. No me extrañaría nada que fuera una maniobra para mantenernos a todos pegados a la pantalla, esperando la próxima noticia. Lo que yo veo es que Kerem está siendo muy claro en que no quiere hablar de Hande. Es un hasta aquí hemos llegado en toda regla. Y eso para alguien que hasta hace poco era su compañera inseparable, tiene que doler. O quizás, solo quizás, Kerem ha descubierto algo que le ha hecho cambiar de opinión radicalmente. Algo que ha afectado a su confianza o a su visión de la relación. Recuerden que ellos compartieron pantalla, compartieron vida, y también compartieron sueños. Si esos sueños se han chocado de frente con la realidad profesional, o si ha habido una traición, aunque sea pequeña, esto explica esa actitud tan defensiva y tajante. No es solo que no quieran hablar, es que parece que hay una barrera infranqueable. Y pensando en Hande, ¿cómo se sentirá ella? ¿Le afectará esta actitud de Kerem? ¿O estará enfocada en sus propios proyectos y le dará igual lo que diga él? Porque ella también está en un momento muy dulce de su carrera, con proyectos en el extranjero, colaboraciones. Tal vez está en otro nivel y esto ya no le compete. Pero la verdad es que la gente quiere saber. Queremos entender qué ha pasado, cuál es la chispa que ha encendido este fuego. ¿Es dinero? ¿Es fama? ¿Son celos profesionales? ¿O simplemente se dieron cuenta de que ya no son compatibles y quieren seguir caminos separados de la forma más limpia posible, aunque eso implique ser un poco duros? Lo que está claro es que la imagen pública de Kerem Bürsin no se presta a este tipo de desplantes sin motivo. Si está arremetiendo, es porque algo le ha dolido o le ha molestado de verdad. Y esa razón oculta me tiene en vilo. No creo que sea algo superficial, creo que hay un trasfondo importante que, como siempre, los famosos intentan mantener en secreto para evitar más líos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿creen ustedes que esta tensión entre Kerem y Hande es real y se debe a problemas personales o profesionales serios, o podría ser una estrategia calculada para generar atención mediática?